En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Visítanos en febiblica.blogspot.com. Desde hace un tiempo, dos trinitarios, el uno llamado Luis Carlos Reyes y el otro llamado May Latorre, quizás por su falta de preparación académica, o quizás por su terquedad, o quizás por las dos cosas, han ignorado estas dos verdades. Primero, que dos grupos de personas pueden utilizar los mismos conceptos con una terminología diferente. Por ejemplo, los narradores de fútbol argentinos etiquetan a un deportista que no le pone ganas al juego como un pecho frío, mientras que los narradores de fútbol colombianos dirían que el jugador no suda la camiseta. Segundo, que una sola persona en diferentes contextos puede utilizar la misma terminología para conceptos distintos. Por ejemplo, el Señor Jesucristo utilizó a la misma palabra levadura, del griego sumé, con connotaciones negativas y positivas. En Mateo 16:6, el Señor Jesucristo la utilizó con una connotación negativa cuando dijo: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, y en el versículo 12 se aclara que se estaba refiriendo a la mala doctrina de los fariseos y saduceos. Mientras tanto, en Marcos capítulo número 13, versículo 33, Jesucristo la utilizó con una connotación positiva cuando dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Hablando así del crecimiento del Evangelio en medio del mundo. Por esta falta de cuidado es que Luis Carlos Reyes y May Latorre han dado rienda suelta a su imaginación y han inventado dos cosas. Primero, que los creyentes unicitarios de habla hispana no creemos lo mismo en cuanto al ser u ontología de Dios que los creyentes unicitarios de habla inglesa. Ese es el primer invento de ellos. Y el segundo invento, que un creyente unicitario cambia su doctrina si antes no utilizaba el término persona con respecto a Dios, pero después decide utilizarlo con el significado de único ser divino inteligente que posee una sola mente divina, una sola voluntad divina y una sola conciencia divina. Los creyentes unicitarios de habla hispana no creemos lo mismo en cuanto al ser u ontología de Dios que los creyentes unicitarios de habla inglesa. ¿Será verdad ese invento de Luis Carlos Reyes y May Latorre? Vamos a analizar a ver si esto es cierto o no. Luis Carlos Reyes y May Latorre han dicho que los creyentes unicitarios de habla hispana no creemos lo mismo en cuanto al ser u ontología de Dios que los creyentes unicitarios de habla inglesa, porque reputados teólogos unicitarios de habla inglesa como David Bernard, Robert Sabin y Jason Dull han utilizado el concepto de persona aplicándolo a Dios, mientras que, por ejemplo, el pastor unicitario Jorge Mendizábal, en su reconocido debate La unicidad versus la Trinidad, declaró lo siguiente. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu, no persona ni personas, es espíritu. Un espíritu es un ser sobrenatural, incorpóreo, racional, invisible a los seres humanos, pero poseyendo el poder de hacerse visible a su voluntad. Es un ser que posee una naturaleza incorpórea e inmaterial. En el hebreo, la palabra espíritu ruah quiere decir aliento, vida, insustancialidad. En el griego, la palabra neuma
significa aire, aliento, soplo, pero no refleja nada parecido o similar a persona. Yo también escribí en mi libro Un Dios falso llamado Trinidad, que llamar a Dios persona es menospreciarlo y limitarlo, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Juan 4:24. Para esto me basé en la definición que da el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que dice que persona es individuo de la especie humana. Al principio del video titulado El problema unicitario, ¿es o no es Dios una persona?, se escucha esta conversación. Dios le bendiga, hermano Mike. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias a Dios, hermano Luis. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Mire, como usted y yo sabemos, hay muchas cosas teológicas contradictorias que seguidamente se observa con los unicitarios. Una de esas cosas es la cuestión de la ontología del Dios unicitario. Como usted sabe, algunos unicitarios más influyentes del mundo habla inglés abiertamente han declarado que Dios es persona. Pero lo que vemos seguidamente del mundo habla hispana es que la mayoría de los unicitarios hispanos no creen que Dios es una persona. ¿Tiene algún comentario sobre eso, hermano? Sí, bueno, yo, en primer lugar, pues eso demuestra que hay cierta división en el pueblo unicitario que hasta ahora no muchos han mencionado. Creo que nosotros somos de las pocas personas que están sacando esto a la luz. Sin embargo, en el resto de su video, estos dos sujetos, Reyes y Latorre, no dan ni una sola prueba que demuestre que hay diferencia o contradicción entre la ontología de Dios que creemos los unicitarios de habla hispana y los de habla inglesa. Todo lo contrario, lo único que Reyes y Latorre hacen es demostrar que todos los unicitarios, independientemente de nuestro origen, creemos lo mismo respecto a la ontología divina, lo que tiene que ver con el ser de Dios, aunque en ocasiones utilicemos terminología diferente. Al mirar en contexto lo dicho por el hermano Jorge Mendizábal en su debate, como lo dicho por mí en mi obra Un Dios falso llamado Trinidad, cualquiera puede darse cuenta que nosotros estamos utilizando la siguiente definición de persona que trae el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es individuo de la especie humana. Por eso es que dentro de ese contexto nosotros decimos que a Dios no se le debe llamar persona, porque Dios es espíritu. De otro lado, Reyes y Latorre citan al teólogo unicitario de habla inglesa Jason Dull, como mostrando que él nos contradice al hermano Mendizábal y a mí. El artículo que toman de Jason Dull es uno que se titula ¿Es Dios una persona? Curiosamente, al principio de ese artículo, Jason Dull dice, abro comillas, me he encontrado con varios pentecostales unicitarios que no solo objetan el concepto trinitario de Dios como tres personas, sino que se oponen a llamar a Dios una persona. En mi opinión, sí es apropiado referirse a Dios como una persona. Cierro comillas, hasta aquí la cita. Nótese que aquí el hermano Jason Dull no dice que él se ha encontrado solamente con creyentes hispanos que objetan que a Dios se le debe llamar persona, sino que da a entender que eso le ha pasado en el mundo de habla inglesa. Así que aquí se destruye el argumento falaz de Reyes y Latorre, que intenta crear una dicotomía entre el pueblo unicitario de habla hispana y el pueblo unicitario de habla inglesa. Cuando Reyes y Latorre citan de Jason Dull el concepto de persona aplicado a Dios, que aparentemente el hermano Jorge Mendizábal y yo no creemos, leemos que el hermano Jason Dull dice, abro comillas,
Principio de la cita. Personas es aplicado a algo más que a los seres humanos. Una persona es en concreto una sustancia inmaterial consciente, un individuo de sustancia racional, el conjunto de características que conforman una personalidad individual, un yo, el ego, definiendo quién pertenece a una sustancia genérica particular. Cualquier ser que sea un sujeto consciente, racional, pensante, sujeto de diversas experiencias, es una persona. Tanto los ángeles como Dios se ajustan a esta descripción y por lo tanto son personas. Dios es una persona divina, los ángeles son personas angelicales y los humanos son personas humanas. Los humanos son personas encarnadas, mientras que Dios y los ángeles son personas incorpóreas, por lo menos aparte de Cristo. Fin de la cita. La definición dada por el teólogo Jason Dull derriba por completo el argumento de Reyes y Latorre, pues cualquier unicitario, independiente de que acepte que a Dios se le debe llamar o no persona, acepta que Dios es un sujeto consciente, racional, pensante, sujeto de diversas experiencias. Así que una distinción en terminología no significa necesariamente una distinción conceptual. La perversión del argumento de Reyes y Latorre partió del error de crear una caricatura en la que ellos dijeron que la mayoría de los unicitarios hispanos no creen que Dios es una persona, cuando lo que realmente debieron decir fue: la mayoría de los unicitarios hispanos no creen que a Dios se le deba llamar persona, porque la mayoría de ellos toman la definición de persona como un individuo de la especie humana. Como estos señores, Reyes y Latorre, no quieren hablar con la verdad, entonces por eso han creado argumentos falaces que demuestran en todo sentido su falta de honestidad. Y es por esto que no debemos maravillarnos de que otros exponentes trinitarios no los hayan seguido en un argumento tan desdichado. ¿Alguien se vuelve un falso maestro por utilizar o no el término persona aplicado a Dios? Las palabras y el idioma tienen como objetivo y meta primordial comunicar pensamientos. Y si esto se logra, entonces la pronunciación pasa a segundo plano. Así que en los asuntos teológicos, más que la utilización de un término, lo que se debe examinar es que el concepto que se está transmitiendo a través de dicho término no contradiga la enseñanza bíblica. Como ya lo aclaré anteriormente, en mi libro Un Dios falso llamado Trinidad, que fue publicado en el año 2007, yo siempre utilicé persona significando individuo de la especie humana. Incluso ahí en mi libro se ve la cita al diccionario de la Real Academia Española, donde cito esa definición de persona como individuo de la especie humana, y fue en ese sentido que aclaré que al usar la palabra persona bajo ese concepto, este nunca puede ser aplicado a Dios porque Él es espíritu, no hombre. Posteriormente, en muchos de mis artículos y de mis videos, he decidido utilizar el concepto de persona aplicado a Dios bajo otro significado que trae el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es supuesto inteligente. Así he dicho que bajo esta definición de persona, que ya no es la misma que había citado antes, sino bajo esta nueva definición de persona, entonces he dicho que Dios es una sola persona divina, pues posee un alma divina, como lo dice Proverbios 6:16, un solo corazón divino, como lo dice Jeremías 7:31, una sola mente divina, como lo dice Jeremías 32:35, ver la versión de la Biblia de las Américas, una sola voluntad divina, como lo dice el primer libro de Crónicas 13:2,
y un solo espíritu divino, como lo dice Joel 2:28. Sin embargo, Luis Carlos Reyes ha dicho en un video que el señor Clavijo ahora ha cambiado completamente su punto de vista en cuanto a Dios. Y dice que Clavijo ahora está enseñando que Dios es una persona. Entonces, ¿cuál es la doctrina falsa?, pregunta Reyes. ¿La que enseñó Clavijo antes o la que está enseñando ahora? Veamos ese video donde este señor dice estas cosas. En este video les voy a dar prueba muy clara que el unicitario Julio César Clavijo Sierra ha enseñado falsa doctrina, perteneciendo a Dios. Y esto lo voy a demostrar con sus propias palabras y con sus propias escrituras y con sus videos. La razón que hago este video es porque el señor Clavijo en este video dijo algo muy interesante. Él dijo algo donde ahora ha completamente cambiado su punto de vista en cuanto a Dios. Nuevamente, Clavijo ahora está enseñando que Dios es una persona. Y yo y el hermano Mike habíamos hecho un video. De hecho, aquí lo pueden ver el video. Se lo voy a poner aquí arribita. Un video donde nosotros destacamos esta idea que los unicitarios del mundo habla hispana no estaban de acuerdo con los unicitarios del mundo habla inglés. Pero lo que me interesa más que todo es que Clavijo insistió que lo que estaba enseñando de Dios era doctrina correcta. Y cuando dijo que no se le puede llamar a Dios persona, que Dios no era persona. Ahora Clavijo está diciendo que Dios es persona. Todo esto demuestra que Dios es una sola persona divina. Entonces, ¿cuál es la doctrina falsa? ¿La que enseñó antes Clavijo o la que está enseñando ahora? Aparte de la palabrería de Luis Carlos Reyes, él no da una sola prueba de que yo haya cambiado la doctrina que siempre he creído respecto a la unicidad de Dios, pues nunca podrá demostrar que yo haya dejado de creer que hay un solo Dios, Padre, eterno, omnipotente, etc., que se ha manifestado en la carne como un hijo, hombre, pariente, siervo, cordero. Así que lo que Luis Carlos Reyes debió decir, pero que su terquedad no lo dejó decirlo, es que el señor Julio César Clavijo utilizó en su libro un Dios falso llamado Trinidad, a la palabra persona, significando individuo de la especie humana, pero posteriormente lo ha venido utilizando con el significado de supuesto inteligente. Por lo cual Julio César Clavijo todavía está enseñando la misma doctrina que siempre ha enseñado, aunque últimamente ha decidido incorporar el término persona a su teología para decir que Dios es una sola persona divina, ya que posee una sola alma divina, como lo dice Proverbios 6:16, un solo corazón divino, como lo dice Jeremías 7:31, una sola mente divina, como lo dice Jeremías 32:35, una sola voluntad divina, como lo dice el primer libro de Crónicas 13:2, y un solo espíritu divino, como lo dice Joel 2:28. Si hubiera hecho eso, Luis Carlos Reyes habría hablado con la verdad. Si él hubiera hecho eso, habría hablado con la verdad, pero él no puede hacerlo. Decir que yo he cambiado mi doctrina es como si se dijera que el Señor Jesucristo cambió su doctrina porque en cierta ocasión él utilizó el término levadura de manera negativa, ver Mateo 16:6, y en otra ocasión de manera positiva, ver Mateo 13:33. Los trinitarios y su problema con el uso del término persona. Toda la discusión anterior demuestra no la falta de rigor académico de Luis Carlos Reyes, pues él no puede carecer de lo que no es. Luis Carlos Reyes no es ningún académico, sino de su completa deshonestidad, pues no trata el asunto verdadero sobre el uso del término persona en la teología unicitaria, sino que además esconde en sus videos que dentro de la teología trinitaria también se ha dado una controversia milenaria sobre el uso del término persona con relación a Dios. Luis Carlos Reyes no es ignorante de eso, pues precisamente en el debate escrito sobre Juan 1:1 que sostuvo conmigo, él dice en la página 122 que los trinitarios de ayer utilizaron el concepto de persona de una forma distinta a la que se utiliza hoy, y que durante todo el tiempo de existencia de esa doctrina trinitaria,
el término persona se ha usado por los trinitarios con mucha resistencia, de mala gana y con mucha calificación. Veamos las propias palabras de Luis Carlos Reyes. Abro comillas, empieza la cita, palabras de Luis Carlos Reyes. Dice el señor Reyes: debería estar claro que el sentido común del término persona hoy no comunica el sentido y la intención original por los trinitarios del pasado cuando aplicaban este término a Dios. De hecho, muchos trinitarios, ambos pasado y presente, han sido incómodos con la aplicación de este término para describir a Dios, y así han utilizado el término de mala gana y con mucha calificación. Por ejemplo, dice Jane N. D. Kelly de Agustín. Agustín reconoce que ellos son tradicionalmente designados personas, pero es claramente infeliz sobre el término. Probablemente esto le comunicó la sugerencia de individuos separados. Incluso hoy, algunos teólogos trinitarios actualmente han optado ya no usar este término. Esto es de hecho lo que muchos teólogos han hecho en el pasado, como Agustín, Aquinas y Calvino, los cuales todos usaron el término persona de mala gana y con mucha calificación. Así que la idea de usar el término persona de mala gana no es algo nuevo para los trinitarios. Esto cierro comillas aquí, y estas son las palabras de Luis Carlos Reyes con respecto a lo que los trinitarios, los teólogos trinitarios, han dicho con respecto al término persona. Mire que se dice ahí que muchos lo han usado de muy mala gana, con mucha calificación, que han sido claramente infelices sobre el uso del término persona, y que muchos trinitarios hoy en día han optado por ya no usar ese término. ¿Sí? Lo han usado de muy mala gana y con mucha calificación. Si nosotros quisiéramos levantar un falso testimonio, como el que May Latorre y Luis Carlos Reyes han levantado contra nosotros, los creyentes de la unicidad de Dios, podríamos inventar que los trinitarios que usan el término persona de mala gana y con mucha resistencia difieren por completo en cuanto a la ontología del Dios trinitario con los que sí usan el término persona de buena gana. Pero por supuesto nosotros no vamos a caer en ese mal ejemplo y en esa demostración de ignorancia tan descomunal como la que han mostrado estos dos señores, Reyes y Latorre. En la página 123 del mismo debate en línea sobre Juan 1.1, Luis Carlos Reyes reconoce que en el campo trinitario se han dado controversias en cuanto al uso de términos, pero dice él que esto no implica que necesariamente se estén tratando conceptos distintos. Veamos la cita. Abro comillas. Dice Luis Carlos Reyes: en el año 362 después de Cristo, en el concilio de Alejandría, con Atanasio presente, entre los que precedían en el concilio habían unos que decían que Dios era un solo Dios en tres hipóstasis, y otros que creían en un solo Dios que existía como un hipóstasis. Al final se clarificó que ninguno de estos grupos realmente negaban la distinción personal en la esencia de Dios, e igualmente ninguno de estos grupos dividían a Dios en tres partes ni lo hacían en tres dioses, sino que los dos grupos diferentes estaban utilizando terminología diferente para señalar básicamente la misma idea. En realidad, los dos lados creían básicamente igual y la mayoría del problema era de lenguaje. Cierro comillas, cierro las palabras de Luis Carlos Reyes. Todo esto indica que Luis Carlos Reyes y May Latorre utilizan un doble estándar para medir las controversias respecto al uso de términos o palabras. Si éstas se dan dentro del campo unicitario, según ellos, implican diferencias doctrinales muy serias y hasta el cambio de posiciones doctrinales. Pero si éstas
se dan dentro del campo trinitario, solo deben entenderse como el uso de terminología diferente para señalar las mismas ideas. ¿Qué forma tan miope que tienen estos señores de ver el mundo?